tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Esfuérzate y sé valiente. Refea te invita al ayuno presencial. No te pierdas la oportunidad de presentarte al Señor en ayuno y oración desde el templo. Más grande que estar a tus pies. Nosotros debemos de estar constantemente orando, porque la situación del creyente es una lucha constante en la cual no debemos de desmayar. Buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por estar ya listos para meditar sobre la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a continuar hablando siempre de la oración y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Soberano Señor, que estás en gloria, en esta noche, juntamente con tus hijos, con tu pueblo, con aquellos que escuchan en diferentes lugares, gracias te damos, Señor, porque a través de la oración aprendemos que muchas cosas, Señor, son solucionadas y que tú siempre has estado y sigues estando pendiente del clamor de tus hijos. Eres tú el que responde nuestras peticiones, responde nuestras oraciones, y por eso es importante poder considerar lo que tu palabra nos dice. Ilumina en esta noche a través del poder de tu Espíritu Santo esta meditación, Señor, para que seas tú glorificado y para que tu pueblo, Señor, también, juntamente con nosotros, podamos orar en todo momento y poder encontrar ese refugio en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El tiempo es muy rápido, el tiempo está pasando de una forma inmediata. Ya estamos terminando el 2 de febrero. Ha pasado ya el mes de enero, increíble, pero la Escritura también nos dice que si estos días no fueran acortados, no seríamos salvos. O sea que la palabra del Señor ya nos ha hablado también del tiempo, que en estos últimos días serán más cortos. Así que vamos a entrar de una vez inmediatamente a la palabra del Señor y vamos a leer ahí en lo que usted y yo conocemos, hemos hablado, hemos meditado anteriormente sobre este punto, pero también queremos insistir porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, y por lo tanto debemos de ponerle mucha atención a la palabra del Señor. La Biblia nos dice en Lucas, en el capítulo 18, del versículo 1 al 5, lo siguiente. Y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta,
le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La Escritura aquí nos llama a que nosotros debemos de mantenernos siempre en oración, que no debemos de bajar la guardia por ningún motivo, debemos de insistir, debemos de persistir en la oración. El problema es que posiblemente por algún tiempo hayamos puesto alguna petición delante del Señor. Dios, que conoce todas las cosas, sabe el tiempo y la razón por qué la respuesta aún no ha llegado, y si no es la voluntad del Señor. Debemos de estar claros que nosotros debemos de tener el ánimo de continuar, de buscar siempre la guianza de nuestro Señor. La palabra aquí nos dice que debemos de orar siempre y no desmayar. El creyente debe de tener y saber qué fue lo que ha pedido, y debemos de analizar si está dentro de la voluntad de nuestro Señor, y debemos de insistir, no bajar la guardia. Al momento que nosotros perdemos el objetivo, desmayamos. La palabra nos llama a que no debemos de desmayar, a que el ánimo debe de ser siempre algo que debemos de mantener alto para que ese ánimo no baje ni lo perdamos en algún momento. La necesidad de orar siempre ha sido algo que debemos de vivir nosotros. La oración es algo en lo cual encontramos respuesta a nuestras peticiones, pero hay algunas peticiones que por alguna razón no ha tenido esa respuesta, y entonces nosotros desmayamos. Nosotros abandonamos aquella petición, abandonamos incluso ese tiempo que dedicábamos a la oración, pero el punto es que debemos de ser persistentes de acuerdo a lo que hemos leído aquí en este pasaje. La palabra del Señor nos dice que había un juez que no tenía respeto, que no tenía el más mínimo temor hacia nuestro Dios. Pero también había una viuda. Esta viuda venía constantemente a él diciendo: haz justicia de mi adversario. Nosotros debemos de entender que como creyentes tenemos un adversario al cual también el Señor ha derrotado, y que nosotros debemos de estar conscientes que ese enemigo siempre continúa acechando al creyente, y por eso se hace necesario no bajar la guardia en la oración. Hazme justicia de mi adversario, dice la palabra del Señor. Es clara, y que nosotros debemos de estar constantemente orando, porque la situación del creyente es una lucha constante en la cual no debemos de desmayar. Al contrario, nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siempre se apartó, siempre tenía la comunión con el Padre, no importaba cuál fuera la situación, Él siempre dedicó un tiempo para estar a solas con nuestro Señor. No debemos de desmayar por ningún motivo, sabiendo que el adversario, que el enemigo, anda como león rugiente. Nosotros debemos de ser firmes y debemos de tener certeza en nuestro corazón
que si bien es cierto que si Dios nos escucha, también hay un enemigo, hay un adversario, el cual por alguna razón estará estorbando nuestra vida. Debemos de tener muy claro este punto y que el creyente debe de orar para ser librado de cualquier tentación y ser guardado y librado del maligno. El adversario siempre llegará y causará algún desánimo en nuestra vida, y por esa razón nosotros debemos de cuidarnos de estos puntos, porque la palabra del Señor nos los advierte. El creyente debe de ser un creyente de oración, un creyente con ánimo, un creyente que tenga el gozo, la alegría de nuestro Señor en su corazón. Reconocemos y sabemos que llegan momentos a nuestra vida difíciles, pero eso no será un obstáculo para no orar. La palabra nos dice también en Santiago que si alguno está afligido, haga oración. La oración es un arma que nosotros tenemos y que debemos de hacerla efectiva. Y aquí la palabra del Señor nos dice que una viuda es la que insiste ante el juez, que le haga justicia, que tome su caso, que le ponga atención, porque posiblemente este juez podría haber estado ocupado con otros casos que posiblemente a él le interesaban más. Pero esta viuda, que no tiene posiblemente para pagar, insiste, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Insistir por aquella petición que tengamos, por aquellos familiares, vecinos, amigos que no han venido al Señor. Debemos de orar y debemos de clamar al Señor para que ellos en algún momento puedan venir al arrepentimiento. Nosotros debemos de orar por ellos, debemos de orar por nuestra familia, debemos de orar por nuestro país y en fin podemos sacar un listado de oraciones por las cuales debemos de presentar delante de nuestro Padre, pero el punto importante es no desmayar, que haya ánimo, que haya esa vida en la oración, de saber que cuando vamos a orar, estamos hablando con nuestro Padre. Qué privilegio el que tiene el creyente de estar con nuestro Padre platicando, orando, y no solo poniendo los casos difíciles que vienen a nuestra vida, sino preguntándole a Él del mañana, preguntándole a Él de los proyectos que tenemos, de los negocios, de nuestros hijos, de la familia. Hay tantas cosas que podemos platicar con Él, pero también hay momentos difíciles cuando vienen situaciones complicadas a nuestra vida, que debemos de acercarnos a Él con esa certeza de que Él escucha el clamor de sus hijos, pero que no debemos de abandonar la oración. La oración es un arma que nosotros tenemos, que el creyente debe de saber usar, y por eso nos dice la palabra del Señor que es una necesidad de orar siempre. Usted va en el carro, está cocinando, está trabajando, está haciendo cualquier tarea, usted puede mantener la comunión con nuestro Padre. Entonces, no debemos de bajar la guardia. Orar es un privilegio que nosotros tenemos. Nos presentamos delante de nuestro Padre. No es una carga, es un privilegio que nosotros debemos de apreciar. Es un honor estar ante el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo el universo, el Dios que nos hizo. Si nosotros tenemos agrado de platicar con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros familiares, ¿cuánto más será si nosotros al doblar nuestras rodillas sabemos y tenemos la certeza que estamos hablando con el Dios
que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Es un privilegio, y de poder contarle a Él todas aquellas cosas que hay en nuestro corazón. La oración es algo que debemos de amar, la oración es algo que debemos de perseguir constantemente y no dejar de comunicarnos con nuestro Padre por ninguna razón. Realmente es importante porque esta viuda quiere que se le haga justicia. Y por supuesto, aquí nos dice que él no quiso por algún tiempo. Es decir, la ignoró. Pero ella no hizo caso de este despecho que le hiciera el juez. Ella insistió, y por eso nos dice que el mismo juez dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, esta viuda me es molesta. ¿Por qué le era molesta? Ella estaba ahí todos los días, estaba presente en aquellos momentos que él entraba o él salía, y él, por supuesto, la miraba. Pero dice en la Escritura que por algún tiempo sucedió esto, pero llega el momento que ya le es molesto y entonces decide hacerle justicia. El versículo 5 nos dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Es decir, escucha su caso, le pone atención a lo que aquella viuda estaba pidiendo. El Señor siempre escucha nuestro clamor. Vemos diferentes casos en la Escritura, porque el malo se opuso. En el caso de Daniel, la respuesta no llegaba. En otros casos, es en el tiempo de Dios. Hay situaciones en las que debemos de saber orar y de saber esperar el tiempo de Dios. Por eso nosotros debemos de estar seguros y confiados de lo que nosotros estamos pidiendo, pero el punto de acuerdo al consejo a esta palabra es no desmayar, continuar con el ánimo siempre arriba. El Señor siempre escucha y escuchará nuestra oración. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí vemos un ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo. Oró con ruego, con súplicas, con gran clamor, con lágrimas, en los días de su carne. Esto realmente también nos enseña y nos da a entender las limitaciones y debilidad propia del hombre que nuestro Señor Jesucristo tuvo en su estadía aquí en esta tierra. El momento más difícil para nuestro Señor Jesucristo fue la experiencia, fue la agonía en Getsemaní. Él había caminado, él había sido azotado, él venía sufriendo aquel dolor en su cuerpo por causa de usted y por causa mía. El Señor debía de pagar el precio del pecado e iba a caer en aquel momento. Es un momento
difícil para él. Él no quería hacer algo fuera de la voluntad del Padre. Y por eso vemos aquí la palabra del Señor, que en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. La oración se la dirigía al Padre. Y era una oración que cuando nosotros le ponemos la debida atención en la lectura, nos dice que había una gran angustia en lo profundo de su ser. Las lágrimas manifiestan ese sufrimiento de la expresión que experimentaba en ese momento. El Señor siempre necesitaba ese respaldo que había tenido siempre del Padre, pero en ese momento hay una tristeza porque sabía que iba a quedar solo, que iba a estar fuera de la comunión con el Padre. Ese momento de clamor, de intenso dolor, era porque Él iba a ir a la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero no le fue fácil. No le fue fácil a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se encontraba en este momento, en aquel momento orando y clamando porque necesitaba el respaldo y la dirección de Él para estar seguro que estaba haciendo la voluntad del Padre. Leemos ahí en el libro de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Estamos leyendo Isaías 53, 3, 5. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que leímos fue una relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Él experimentó esa angustia, ese dolor, y por eso también clamaba, y había solicitado también que le acompañaran a orar. Lo leemos también ahí en Mateo, en el capítulo 26, versículos 37 y 39. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En aquel momento que el Señor Jesucristo necesitaba el apoyo de sus seguidores, de los discípulos, llegó el momento también de que ellos estaban cansados posiblemente por las tareas del día, pero ellos estaban durmiendo. Ellos estaban, por supuesto, acompañándole, pero dice el versículo 38 que leímos: entonces Jesús les dijo:
mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ellos se durmieron. Por eso debemos de estar siempre en las aflicciones de nuestros hermanos. Por supuesto, lo que estamos leyendo del Señor Jesús es totalmente diferente a la aflicción que pasa el creyente. El Señor en aquel momento estaba orando y clamando al Padre, y orando con lágrimas que nosotros leemos en la palabra del Señor que fueron como gotas de sangre. Pero debemos de recalcar aquí que en esos momentos de aflicción necesitamos también del apoyo de nuestros hermanos que nos acompañen, que estén con nosotros en esos momentos difíciles. Pero lo más importante es que no debemos de desmayar, no debemos de dejar a nuestros hermanos a un lado. Debemos de perseverar juntos y estar conscientes que nuestro hermano está pasando alguna situación difícil y que es importante que nosotros le apoyemos en oración. La Escritura nos llama a estar unidos precisamente en esos momentos. Tenemos hermanos, tenemos amigos y posiblemente pasamos momentos alegres, pero también aquellos momentos difíciles debemos de estar con ellos. Debemos de estar apoyándolos en oración. Aquí nosotros momentos vemos que el Señor se encuentra solo y fueron los momentos cuando Él necesitó de ese apoyo, pero ellos duermen. Y por eso se nos llama aquí sobre una necesidad de orar y no desmayar. El Señor hace este tipo de oración y queda claro aquí registrado en lo que acabamos de leer, porque es una oración que hace delante del Padre y Él está muy triste. Él oró, rogó, suplicó con clamor y lloro, mucha lágrima. Las aflicciones llegarán a nuestra vida y la respuesta es que debemos de orar en todo tiempo. No debemos de desmayar y por eso es insistente estar jueves a jueves meditando sobre lo que es la oración. En la oración encontramos una respuesta de parte de nuestro Dios. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos hablando de que si estamos bajo la sombra del abrigo del Omnipotente, estaremos seguros, estaremos confiados. Es importante que estemos lo más cercano a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer estando en comunión, estando en una estrecha relación, en esa oración que hacemos constantemente. La palabra del Señor nos enseña que la oración es importantísima, que nosotros debemos de ser conscientes que son momentos difíciles los que estamos viviendo y que debemos de estar en comunión con nuestro Padre. Isaías 53, 9 al 10 nos dice lo siguiente: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos, prosperará. Aquel momento del peso de nuestros pecados caería sobre nuestro Señor Jesucristo.
postrado ante su rostro, oraba con gran clamor y lágrimas. Y en esos momentos de angustia llegó a tal grado que sudaba como gotas de sangre. Eso lo leemos en Lucas 22, 44 al 46. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantados y orad para que no entréis en tentación. Aquí nos dice el versículo 44, Él estaba en agonía. La oración llegó a tal punto que Él prácticamente oraba más intensamente porque el momento era preciso. El peso del pecado caería sobre él. Y por supuesto, lo que estaba llevando a cabo era morir por usted y morir por mí. Y esa es la razón de la oración, de aquella agonía, porque sabía que en ese momento nosotros íbamos a ser comprados, íbamos a ser redimidos, y que no era un momento en el cual fuera como los otros días. El tiempo era exactamente el que había decidido el Padre y Él para llegar a la cruz del Calvario. Debemos de poner atención, debemos de ser insistentes en la oración y de cumplir a cabalidad lo que nosotros debemos de hacer en relación a aquellas oraciones. No abandonar, no dejarlas a un lado, sino insistir ante nuestro Padre hasta ver la respuesta de nuestra oración. La palabra nos enseña que si bien es cierto el Señor clamó y la angustia fue de tal manera, pero logró el propósito. Hoy nosotros disfrutamos de esa paz, de esa salud, de esa salvación, de muchas bendiciones que vienen a nuestra vida, pero fue por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el caso nuestro, hay oraciones que debemos de hacerlas efectivamente con lloro, con clamor y angustia por algún hermano que esté pasando alguna aflicción. Debemos de unirnos con él, debemos de apoyarle, debemos estar con él en esos momentos de angustia. Es necesario que nosotros nos apoyemos unos a otros para ser fortalecidos. En aquel momento el Señor hace referencia que fueron 3 veces las que oró. Nos dice en Mateo 26, 44, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Es decir, 3 veces. Aquella viuda insistió. Aquella viuda estuvo presente hasta el momento que se le hizo justicia. Aquí el Señor nos da el ejemplo claro de que fueron 3 veces la que se presentó ante el Padre. 3 veces de la cual dice la Escritura, y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. La oración
que elevemos al Padre en los momentos de angustia por nuestros hermanos, debemos de hacerlas en un mismo sentir con ellos. Debemos de presentarnos ante el Padre, debemos de orar, pero seguros y confiados que Él va a responder. No debemos de abandonar las oraciones. No debemos de abandonar esos momentos de comunión con nuestro Padre. Al contrario, que nuestra oración crezca día a día, que nuestro tiempo de oración sea más, que nuestro tiempo de comunión con el Padre crezca. Nosotros seremos hombres útiles en las manos de Dios si somos soldados y hacemos nuestro trabajo para el cual hemos sido llamados. El pueblo del Señor vive momentos alegres, pero también vive momentos de aflicción. El malo quiere nuestra cabeza, pero si usted y yo nos unimos y oramos por el pueblo, seremos fortalecidos por nuestro Padre Celestial. No desmayemos en ningún momento. Veamos los ejemplos que hemos visto y veamos el último en el libro de los Hechos, en el capítulo 12 y versículo 11. La palabra nos dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro llegó a entender este momento de lo que el Señor había hecho en su vida, de haberlo sacado de la cárcel y librado, y de poder llevarlo libremente hasta donde estaban sus hermanos. ¿Por qué realmente sucedió esto? Porque la palabra del Señor nos dice que la iglesia hacía oración. La palabra del Señor nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 12 y versículo 1 al 3, que la iglesia se dispuso a orar por Pedro porque lo habían llevado a la cárcel. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura. Luego, después de este acontecimiento, leemos también ahí que la palabra del Señor nos insiste que la iglesia hizo oración por Pedro. La iglesia estaba afligida y la iglesia clamó por la vida de Pedro. El Señor responde a las oraciones. El Señor responde a nuestro clamor, pero debemos unirnos, así como estaban orando por nuestros hermanos. Así que en esta noche hemos visto 3 casos. El Señor en Getsemaní, que nos da un ejemplo claro de orar por aquel momento en el que iba a ir a la cruz del Calvario, y oró 3 veces diciendo las mismas palabras. Aquella viuda insistió. Y también el último que hemos visto es que la iglesia hizo oración cuando Pedro fue llevado a la cárcel. El Señor responde. El Señor realmente tiene una respuesta para aquella oración que hagamos. El punto es no desmayar, que nuestra confianza esté en el Señor. Padre, en esta noche hemos hablado siempre sobre lo que es tu palabra y nos llama a no abandonar la oración, a no desmayar, a ser insistentes, a estar conscientes de que si nosotros sufrimos por algún desánimo, debemos de tomar ese ánimo en tu palabra. Debemos de levantarnos y orar, y debemos de estar conscientes que ese momento de aflicción pasará, porque tú así lo has determinado, Señor. Oramos para que tu pueblo tenga el ánimo, para que tu pueblo esté en oración siempre, y que juntos, oh Dios, podamos ser hombres útiles en tus manos. En el nombre del Señor Jesús.
Amén. El Señor les bendiga y les guarde y que pasen un feliz descanso para tomar nuevas fuerzas el día de mañana. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.